Con Miquel Jiménez, con Paloma Esteban, con Luis Ventoso, a los que les traigo a un viejo conocido de la afición y querido, añadiría yo. No en vano ha sido alcalde de La Coruña, embajador de España ante la Santa Sede, político veterano, político y diputado también, lo fuera durante 2 décadas, senador, en fin, vamos, que su lista de servicios es lo suficientemente densa como para saber o pensar que le ha dejado experiencia para tener conclusiones muy interesantes sobre el tiempo que vivimos. Acaba de publicar Dicho Queda, la mirada de un católico, un recopilatorio de los artículos de los últimos años. Es nuestro querido Francisco Vázquez. Occidente le conoce como Paco Vázquez. ¿Qué tal está, señor Vázquez? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Encantado de acompañarlos y saludarlos. Muy bien, muy bien. Las Cortes están disueltas desde el martes, con una legislatura con la que usted ha sido particularmente crítico. De la que le pediría que me hiciera un balance como el que hizo, por ejemplo, incluida la campaña de estas municipales, el señor Guerra hace poco en un artículo en The Objective. Bueno, esta legislatura ha sido la legislatura de la ruptura con la transición, la ruptura con los valores de consenso y diálogo que representó toda la etapa de la transición y sobre todo la ruptura con un modelo de sociedad. Hemos tenido una mayoría parlamentaria anómala y excepcional en el conjunto de las democracias occidentales, sustentada en partidos que paradójicamente tienen como objetivo final ir contra la legalidad en la que están representados, partidos independentistas contrarios a la unidad de España, partidos partidarios de la derogación de la Constitución, de la modificación del modelo del Estado, pero sobre todo ha sido la legislatura en la que uno de los pilares precisamente de la Constitución y de los valores de la transición, como era el Partido Socialista, gran protagonista de la construcción de este brillante periodo democrático, pues ha cambiado de bando, ¿verdad? Y ha optado por abandonar el espacio socialdemócrata, radicalizarse y aliarse con todo este conjunto de partidos que han conformado la mayoría parlamentaria y han sustentado un gobierno que también ha sido una excepción en el conjunto de los países democráticos, el único gobierno en el que había una presencia comunista, importante además, de 5 ministros comunistas, entre los cuales uno de ellos hizo ostentación de su participación en un golpe de Estado, como es el caso del ministro de Universidades, que votó el golpe de Estado de los independentistas catalanes. Y un comunismo que, mire usted, no tiene nada que ver con, usted hablaba de que uno ya va teniendo años y experiencia, nada tiene que ver con aquel eurocomunismo de Carrillo. Este es un comunismo populista vinculado a las dictaduras y a los movimientos populares de Latinoamérica, o lo peor de lo que hay hoy en la sociedad. Bueno, esto es el diagnóstico, que es un diagnóstico que se mide a través de las leyes que ha aprobado y de la forma en que ha aprobado dichas leyes y a su vez también de la nueva relación que ha establecido el gobierno con el Parlamento, ¿verdad? A través del decreto ley, intentando acallar el control parlamentario, como los demás controles que han sido intervenidos por este gobierno. Pero vamos, eso sería alargarlos ya demasiado. El colectivo Fernández de los Ríos, hay gente que conoce usted muy bien, Nicolás, Rodríguez Ibarra, Joaquín. Yo formo parte de él, forma parte de él. Bueno, habla de la necesidad de refundación. ¿Eso podría limitarse a un cambio de secretario general o hay que meter la mano más al fondo? No. Quiere decir, hablamos de Sánchez, pero lo que hay que hablar es del actual Partido Socialista Obrero Español. Quiere decir, es el partido, los militantes del partido, los cuadros del partido son los que han pactado a lo largo de estos años en ayuntamientos, en diputaciones y en autonomías, con Esquerra Republicana, con Bildu, que han creado mayorías con partidos totalmente contrarios a lo que es la ideología y el espacio socialdemócrata. Aquí en mi Galicia natal, el Partido Socialista pues pacta con un partido anticonstitucional que tiene un planteamiento nacionalista
contra el modelo de Estado actual, como es el Bloque Nacionalista Gallego. Por cierto, todos estos pactos lo que han llevado es que en el País Vasco el Partido Socialista es el tercero, en Galicia el Partido Socialista es el tercero, y en Cataluña, excepcionalmente, porque están divididas las fuerzas independentistas, Esquerra y la antigua Convergencia, si no, el Partido Socialista también sería el tercero. Eso es la consecuencia, quiere decir, el rechazo que hace la ciudadanía hacia esos planteamientos. La refundación es una refundación del propio partido en la medida que hay que recuperar ese escenario, ese campo socialdemócrata, ¿verdad? Y si no, habría que refundar un partido que ocupara ese espacio. España no puede estar sin tener un partido que represente los valores de una izquierda democrática, ¿verdad? De una izquierda constitucional, de una izquierda partidaria de defender la unidad de España, el modelo de Estado, ¿verdad? De una izquierda en consonancia con el resto de la izquierda europea. Y, por tanto, eso es lo que habría que hacer. Y no es nada excepcional. Yo he vivido, pues, la refundación que representó Suresnes. Hoy lo que pasa es que, como la historia se oculta, pero bueno, la realidad es que el Partido Socialista, por ejemplo, en una de sus refundaciones es la de Suresnes, ¿verdad?, en la que se rompe con el Partido Socialista de Llopis, que era el heredero del Partido de la República, la Guerra Civil. Surge el nuevo Partido Socialista, encabezado por Felipe González, Alfonso Guerra y por otros muchos que colaboramos y aportamos nuestro grano de arena, y un partido además que tiene la capacidad de darse cuenta, que es lo que tenían que haberse dado cuenta desde hace 5 años los socialistas, que entre su discurso y su praxis política había un abismo. Quiere decir, nosotros teníamos una praxis política de intentar construir una España democrática, negociando con todo el mundo para hacer una constitución de todos, y el partido era un partido marxista que defendía la Federación de Pueblos de España, etcétera, etcétera, y por tanto hubo que hacer un congreso extraordinario que implicó la dimisión de Felipe González para abandonar el marxismo, es decir, debates ideológicos. Porque y con esto termino, cuando se habla de Largo Caballero, etcétera, una página negra en la historia del Partido Socialista, sin duda alguna, pero fíjese bien, Largo Caballero obedecía a un proyecto ideológico, tenía un proyecto revolucionario, de cambio de la sociedad, de ocupación del poder por los trabajadores, etcétera, etcétera. Lo de ahora es puro oportunismo, lo de ahora no hay ideología, es mantenerse simplemente en el poder. Estos años serán años que serán juzgados duramente por la historia, ¿verdad? De que el pueblo español haya aguantado lo que ha aguantado a través de un pacto que ya nació desde una falsedad, como fue el voto de censura que le dio el poder a Sánchez, ¿verdad?, y que fue avalado por el propio Partido Socialista. Es decir, oiga, mire usted, por lo tanto, la refundación es una refundación profunda, ¿verdad? Es un cambio total en la deriva que ha tenido este partido en estos últimos años. Cuando usted escribe los artículos que ha escrito de los últimos años y los centra en lo que llama la mirada de un católico, lo que repasa son asuntos de la esfera pública bajo el prisma de un hombre comprometido con la Iglesia, y un hombre comprometido con la Iglesia y además socialista, ¿cómo entiende la relación que ha mantenido el poder con la Iglesia Católica y el papel de esta en la sociedad? Bueno, en los últimos años lo que se ha puesto en evidencia es la vuelta atrás, como otros muchos aspectos, ¿verdad?, hacia una España dividida, una España de enfrentamiento, una España de un discurso demagógico que provocara emociones, que evitara el razonamiento y la racionalidad, que es lo que ha buscado en todo momento Sánchez, ¿verdad?, y que se ha plasmado en un nuevo escenario de relaciones con la Iglesia, y más que con la Iglesia, con el hecho religioso, ¿verdad?, porque, queramos que no, la religión, el cristianismo es hoy uno de los principales valladares frente a esta imposición ideológica que se intenta hacer desde el poder, de cambiar y transformar la sociedad, de imponer un modelo de convivencia, ¿verdad?, de volver a poner en marcha pues esos niveles de intolerancia que representa, por ejemplo, que en todas las leyes las minorías no solamente logren el reconocimiento de sus singularidades, a la que tienen pleno derecho, ¿verdad?, sino que además la impongan como modelo a seguir, excluyendo cualquier tipo de alternativa o de modificación. Esto es lo que ha sucedido. Yo he buscado en mis artículos, reflejar esto, aportar argumentos frente a la repetición de falacias
que, si no se contestan, pues se van asentando como verdades. Quiere decir que la Iglesia goza de privilegios, de ninguno, de ningún privilegio. Tiene los mismos beneficios legales que le corresponden a cualquier sociedad que tenga o institución que no tenga una naturaleza lucrativa. ¿De que hay un concordato? Pues no, señor. Mire usted, hay unos acuerdos con la Santa Sede similares a los que hay entre 49 naciones del mundo con el Estado Vaticano, etcétera, etcétera. O sea, desmontar todo este conjunto de falsedades que lo que buscan es deslegitimar el hecho religioso, y con esto termino, y también buscan un objetivo político: desprestigiar la propia transición, en la cual la Iglesia tiene un papel importante y un papel fundamental. Lo que se intenta es poner en entredicho toda la participación de quienes hoy se excluyen condenándolos como si no participaran en una visión democrática, en una visión de progreso de la sociedad, pues la monarquía, el ejército, la Iglesia, etcétera, etcétera, falseando la verdad de la historia, en la cual la Iglesia, bueno, pues la Iglesia que encabezaba Tarancón tuvo un papel importante. Hablo de muchas cosas, de muchos artículos. En estos artículos son 10 años, ¿no? El único que hay es que en el libro, lo digo en la introducción, hasta yo, a mí mismo me llamó la atención los artículos de 10 años, los análisis que hacía, inexorable y desgraciadamente se han ido cumpliendo. Se habla de podemización del PSOE. ¿Le parece la estrategia electoral que se ha adivinado? Yo no digo que vaya a ser todo así, pero la que se adivinó por la intervención el otro día de Pedro Sánchez, ¿es la estrategia correcta para enfrentarse a las elecciones? Todo lo contrario, que decir, bueno, lo que busca es lo que le señalaba yo antes, ¿verdad? Buscar esa división de las dos Españas, volver al pasado, ¿verdad? Tirar por la borda el gran esfuerzo de reconciliación que se hizo, en el cual se ha permitido pues unas políticas de consenso y de diálogo durante muchos años en cuestiones importantes del Estado. Y lo cierto es que esa estrategia que él sigue no le impediría dentro de 4 meses hacer la estrategia totalmente contraria, ¿verdad? Es decir, estamos ante una persona oportunista y, bueno, que siempre se le define de muchas maneras, ¿verdad? Yo siempre lo he calificado sencillamente como un amoral. Es una persona amoral, carece de cualquier tipo de principio o valor, nada más que el de su propio interés, ¿no? Y esta campaña es lo que hay que hacer es no entrar en ella, ¿verdad? Porque hoy lo que habrá que hacer es rechazar ese modelo de sociedad que nos intentan imponer, ¿verdad? Feijóo te ofrece la gran ventaja precisamente de que es una persona que no crispa, que busca el diálogo, que para muchos a lo mejor en determinados momentos es excesivamente moderado. Yo lo he tenido como presidente en Galicia pues 4 mandatos y no ha crispado, no ha sido incómodo, no ha molestado a quienes como yo no compartimos ideología, lo cual pues permitirá en estas elecciones pues una modalidad de voto importante, que es la modalidad del voto en contra de. Yo voy a votar en contra de lo que ha representado estos años de gobierno de Sánchez, el modelo de sociedad que han intentado implantar y, sobre todo, y esto es lo que yo quiero trasladarle a los que nos están escuchando, las consecuencias de ello. Que nos demos cuenta de las consecuencias de ello. ¿Le de la quiere España saludar que se está construyendo? Alguien Dígame. que es paisano suyo y que habrá sido administrado suyo, que es Luis Ventoso. A ver, Luis. Hombre, me alegro mucho de saludar al que fue un alcalde de leyenda en nuestra ciudad, el alcalde de Jumijón. Me acuerdo cuando empezó a hacer los parkings en La Coruña, que el nacionalismo gallego, siempre visionario, puso por ahí unos carteles: el horrible alcalde topo, parémoslo y tal. Sí, bueno, sí. Ahí siguen los parkings dando un servicio fabuloso. Le quería preguntar al señor Vázquez, que acaba de escribir un libro como pensador católico, si él tiene esperanzas en que Feijóo revierta toda la pomada de ingeniería social, yo creo que contra la dignidad de la persona, que se ha aplicado en esta legislatura, o cree que más bien está ya asumido por el nuevo PP todo el catecismo ideológico del PSOE. No. Feijóo llevará a cabo una profunda recuperación, ¿verdad? Evidentemente hay cuestiones en las que va a haber grandes dificultades en dar marcha atrás, ¿verdad? Mientras que no nos planteemos sobre todo lo vinculado a la educación, pues les seguiremos dando cuerda a los partidos de carácter independentista. La educación es el gran instrumento para romper
el modelo de Estado e incluso romper la propia unidad de España. Eso es el pilar fundamental, ¿verdad? La educación. Pero bueno, Feijóo lo reflejó aquí, no creó crispaciones y yo en ese sentido creo que lo podrá hacer bien. Ahora bien, no vendamos la piel del oso antes de cazarla. Yo que soy persona prudente y ya con cierta veteranía, ayer me fui a Correos y fui a pedir el voto no para hacerlo, sino para saber. Claro, el voto por correo, tienes que rellenar un papel que no es muy sencillo, pero después te envían las papeletas entre el 3 y el 18 de julio. Tú recibes en el domicilio que indiques las papeletas para emitir tu voto, que lo emites a continuación. Quiere decir eso, de que habrá mucha gente que a partir del 15 de julio, bueno, pues estarán fuera de su casa, no recibirán los sobres. No sé si me explico. Sí, sí. Porque hay entre 3 y 4 millones de españoles que están en movimiento. Aparte que yo, claro, siempre tengo esa preocupación de decir, bueno, y desde el 18 al 23, ¿dónde se guardan esas papeletas? ¿Quién controla la vigilancia de esas papeletas? ¿Dónde se depositan? Yo creo que la Junta Electoral Central está obligada, ¿verdad?, a intervenir desde este momento y a establecer una serie de pautas y de normas que permitan, por ejemplo, que mi nieto Luis, que se va a hacer el Interrail y se marcha el día 14, pues que a lo mejor la papeleta, haciendo el voto por correo, le llegue el 15, el 16, el 17 o el 18 y, por ejemplo, no pueda votar. Por ponerles a ustedes un ejemplo. Porque no da puntada sin hilo. Las elecciones estaban planificadas. Había 4 escenarios los que tenía él previstos. Y entonces, en ese escenario de la derrota que ha tenido, que por cierto, parece que ya la hemos olvidado, el voto que ha tenido la ciudadanía, que hay que repetirlo y reiterarlo, en ese caso convoco elecciones inmediatamente. Convoco elecciones sin comunicárselo al gobierno ni comunicárselo a mi partido. Se lo comunico al rey porque no me queda más remedio. Bien, convoco elecciones y las fijo el 23 de julio. Y es tan osado que dice, me van a acusar de pucherazo electoral. Pues claro, usted intenta un pucherazo con la fecha. El puente de Santiago, 3 millones de españoles. Como ustedes comprenderán, por mucho voto de correo que haya, los 3 millones de votantes que van a estar en esos días circulando no van a votar todos por correo. Y creo que, bueno, esto es una cuestión... Que no hay, le interesa cuanta menos participación posible, mejor. Claro, y favorece además a los partidos pequeños. Cuanto menos votación haya, tienen más posibilidades de tener representación pues todos estos partidos comunistas. No los llamemos ni Sumar ni Podemos, son partidos comunistas. Y después los partidos independentistas. Tienen más capacidad de poder tener mayor representación, además de los beneficios que les da la desgraciada ley electoral que hoy tenemos en España, que permite que un partido como Ciudadanos desaparezca con 800.000 o los votos que pueda tener, y un partido como Bildu con 200 y pico mil tenga una representación exorbitante en el Parlamento. Pero bueno, eso son otras cuestiones. Pero lo que yo le estoy contando, se lo estoy contando porque ayer lo he vivido con una funcionaria muy amable de Correos, me dio los papeles complicados. Yo creo que hoy, pues yo qué sé, la Comunidad de Madrid tenía que empezar a poner pues instalaciones volantes para ayudar a la gente a rellenar los papeles y exigir de que los sobres se envíen antes del día 15, que es cuando la gente inicia el ciclo de vacaciones, y establecer un mínimo de controles de vigilancia de esos sobres. Me dice usted, pero hombre, señor Vázquez, ¿cómo pone usted en entredicho la pureza del sistema electoral español? Pues sí, con este gobierno yo lo pongo en entredicho. Un gobierno que ha ocupado el CIS, ha ocupado el Instituto Nacional de Estadística, ha ocupado el CNI, ha puesto una ministra de Fiscal, ha ocupado el Tribunal Constitucional. Pues sí, me preocupa mucho. Sus miles y cientos de miles de papeletas, ¿dónde se ponen? ¿Quién los vigila? ¿Quién los controla? Les pido a mis colegas la velocidad del rayo. Miquel Jiménez. Buenos días, don Francisco. Coincido con usted al 100%. Una pregunta tan solo. Usted hablaba de Suresnes. En Suresnes había un Felipe González y había un Alfonso Guerra. Si ahora se pretende refundar el partido, cosa que sería conveniente, ¿quién sería Felipe y quién sería Guerra? Pues no lo sé. No sé, hay que buscar gente. Hoy, además, los cuadros han quedado, pues los cuadros del partido han quedado muy tocados con el resultado de estas últimas elecciones, ¿verdad? Muy tocados. Bueno, pues habría que buscar. Pero lo importante no es tanto la persona,
es como la construcción del proyecto político, de retornar al espacio socialdemócrata. Y si no se hace así, pues mire usted, ¿qué más da, no? Y yo ahí tengo mis dudas acerca del actual Partido Socialista, que ha participado, todos sus afiliados, en los pactos y alianzas que han tenido con todos estos grupos de partidos a lo largo de estos últimos años. O sea que yo ahí tengo mis serias dudas de que eso... Y con las primarias, pues saldrá otro demagogo. Las primarias son las que han trastocado el carácter democrático de un partido. Cuando en el año 93 ganamos las elecciones por los pelos, ¿verdad?, antes de que fue la anterior a la victoria de Aznar, la primera reunión del grupo parlamentario, Felipe ya no vino a la reunión del grupo parlamentario porque tenía miedo del repaso que del debate que podía haber tenido ahí. Ayer, el otro día, parecía que en vez de Sánchez entraba Ceausescu en la Asamblea de Rumanía, ¿verdad? Todos de pie aplaudiendo. Bueno, una cosa inconcebible, ¿verdad? A ver, Paloma Esteban. Sí, ¿qué tal? Buenos días, señor Vázquez. Buenos días, pues yo le quería preguntar precisamente si cree que esto es reversible, si este Partido Socialista puede volver a ser lo que fue o lo que era antes de Pedro Sánchez, porque la foto que vimos el otro día en el Congreso de los Diputados con todos aplaudiendo a pesar de que el discurso se ve radicalizado contrasta mucho con la imagen que vimos ayer del colectivo Fernando de los Ríos pidiendo esa refundación. Claro, yo no sé si usted cree que ahora en este Partido Socialista hay alguien que pueda alzar la voz incluso en este mes y medio para decirle a Pedro Sánchez por aquí vamos muy mal o si ha perdido toda esperanza. En primer lugar, tenía que haber un debate para ver quién es el candidato. Y tenía alguien que levantar la voz y decir, oiga, usted no puede ser el candidato. Pero es que este secretario general que tiene ahora hoy ni siquiera va a convocar los órganos del partido. Lo único que va a hacer es una reunión para imponer las listas con sus próximos, ¿verdad? Pero tenía que haber alguien que pidiera la apertura del debate para ver quién es el candidato después del fracaso electoral que han tenido. Pero no es cuestión solamente del fracaso electoral, es cuestión de lo que han sido estos años, de haber abandonado los valores que identificaban al Partido Socialista con el espacio socialdemócrata, una izquierda constitucional, partidaria de la unidad de España, etcétera, y no que haya pactado precisamente con quienes están en contra de esos valores. Si no se hace así, pues surgirá un partido, la reforma será, la refundación lo que se hará es de un nuevo partido que ocupe ese espacio, porque no puede quedar vacío. España no puede tener vacío ese espacio de una izquierda constitucional, ¿verdad? Pero bueno, ya le dije antes, con las primarias, pues ya verá usted, saldrá uno peor. Ese don Francisco Vázquez acaba de publicar Dicho queda, la mirada de un católico en editorial PPC. Querido amigo, siempre nos satisface extraordinariamente escucharles. Es un rato inigualable. Muchísimas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes, muchísimas gracias, encantado de saludarlos a todos.